Muy buenas noches, que el Señor les bendiga este tiempo. Una vez más estamos reunidos en el nombre de Jesús para escuchar la poderosa palabra de Dios y que en este tiempo Dios nos pueda seguir ministrando a través de este medio. Oramos siempre a Dios para que Dios detrás de cada palabra que estamos predicando pueda traer una bendición para su vida. Voy a leer la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo número 7, versículo 1 hacia adelante. Y dice así la palabra del Señor: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ella misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Hasta ahí la palabra del Señor. Voy a hacer una breve oración. Maravilloso Dios, Señor, muchas gracias. Queremos darte esta hora, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, tomamos esta palabra que hemos leído por la fe y con ella esta noche queremos, Señor amado, escuchar, Padre, lo que tú tienes preparado para nosotros. Bendice, Señor, a través de mi vida, que yo sea un instrumento esta noche para transmitir esta palabra, Padre, y que esta palabra, Señor, traiga vida, mi Dios amado, al quien lo escuche, Señor. Traiga fe, mi Dios amado, al que lo crea, Señor amado, y traiga esperanza, mi Dios amado, al que esté atento a ella, Señor. Muchas gracias, Dios eterno. Así oramos en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por esta palabra tan linda, tan poderosa, que detrás de ella tiene un mensaje precioso para nosotros esta noche. Y hoy quiero compartir la palabra del Señor con el tema el cuidado de Dios. No sé si de repente usted ha pensado, igual que yo, ¿no?, que cuando andamos por la calle, que cuando caminamos nosotros por lugares de repente que hay peligro y no nos pasa nada y tenemos una protección que no la vemos y que de repente no la imaginamos, ese es el cuidado de Dios. Es lo que Dios, a través de su inmensa misericordia, nos está cuidando. Acá esta palabra que hemos leído habla sobre mandamiento de parte del Señor que trae, ¿no?, al pueblo de Israel tocante a una vida de santidad y a una vida de entrega completa al Señor. El pueblo judío, ¿no?, ha sido un pueblo perseguido, ¿no?, desde tiempo inmemorial, desde el mundo antiguo hasta el holocausto nazi, donde murieron 6 millones de judíos. Han sido muchos los que han pretendido borrarlos de la faz de la tierra a los judíos, pero todos aquellos que han pretendido exterminar a los judíos se han encontrado con un gran problema para ellos que no pudieron enfrentar. ¿Cuál era ese problema? Es el Señor, es Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo judío es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido de Dios, como lo hemos leído nosotros ahí en el verso 6, porque tú eres pueblo santo, dice el Señor. Pero no solamente para el pueblo judío, sino ahora para nosotros también, que somos incluidos dentro del cuidado de Dios y dentro de la gracia del Señor. Así que veremos por qué, ¿no?, es tan importante comprender lo que Dios nos está diciendo en esta noche a nosotros. Primero, lo que debemos entender es que Dios estaba en ese tiempo actuando, ¿no?, de una manera poderosa
y que también continuará haciéndolo, ¿no? O sea, el Señor no ha dejado de ser el Señor, Dios no ha dejado de ser Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 8, que Jesús sigue siendo el mismo, dice, de ayer, de hoy y de siempre. Quiere decir que los tiempos pueden haber cambiado, ¿no? El sistema puede haber cambiado, no puede haber cambiado muchas cosas, pero Dios sigue siendo el mismo. Y si nosotros creemos lo que dice la palabra del Señor tocante a lo que estamos escuchando en esta noche, pues entonces vamos a vivir bajo ese cuidado, ¿no?, que el Señor nos está prometiendo. Mire que es muy importante, apreciados hermanos, porque vivimos en un mundo, ¿verdad?, donde hay una incertidumbre total, no solo por la enfermedad que estamos atravesando, ¿no?, sino por también una desestabilidad económica, ¿no?, por una incertidumbre social con respecto a una inseguridad ciudadana y muchos otros aspectos más que podríamos mencionar. Pero dentro de todos ellos, o fuera de todos ellos más bien, ¿no?, está el cuidado de Dios. Es lo que Dios cada día a nosotros nos cuida, desde el momento que salimos de la casa hasta el momento que volvemos a la casa, Dios nos está cuidando siempre. Gloria a Dios. No, gloria a Dios porque yo puedo salir confiado. Gloria a Dios porque yo puedo caminar confiado porque sé que mi Señor me va a cuidar, ¿no? Ahora, obviamente, no es decir solamente Dios me va a cuidar y me voy a ir a exponer y me voy a ir a meter a lugares donde no debo meterme, ¿no? Porque eso sería una imprudencia y sería como que estuviera desafiando, ¿no?, el poder de Dios, ¿no? O estuviera de repente desafiando, ¿no ves?, a lo que Dios puede hacer en mi vida. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también nosotros, ¿no?, con respecto a este tema que es tan importante. Entonces, Dios en ese tiempo, ¿no?, los estaba cuidando a ellos, ¿no? Dios les estaba llevando a una tierra prometida al pueblo de Israel como lo había prometido muchos años antes y lo había determinado Dios llevarlos, ¿no?, a una tierra libre, a una tierra donde no iban a estar esclavos, a una tierra donde iban a vivir felices ellos. Por eso ahí el versículo 1 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarlas, dice, y haya, dice, echado de delante de ti a muchas naciones, dice, ¿no? Quiere decir que estas naciones que está hablando, estas 7 naciones que está hablando, eran más poderosas que el pueblo de Israel. Eran más sofisticadas, si quiere llamarle así, en armamento, ¿no?, en guerra, ¿no?, en gente, en armas, ¿no? Tenían mucha capacidad, tenían estas otras naciones, por eso está diciendo más poderosas que tú, dice, más poderosas que el pueblo de Israel, más poderosas que el ejército, ¿no?, de repente que tenía el pueblo de Israel. Pero sin embargo, la mano de Dios, el poder de Dios, la intervención de Dios estaba cuidándolos a ellos y estaba ayudándolos para llevarlos a la tierra que Dios les había prometido. Y ahora, esto es también muy importante, ¿no? Es posible que los que hacen el bien, como en ese tiempo, en el pueblo de Israel, sean la minoría, ¿no? O sea, quiero decir que de repente muy pocos de ellos estaban creyéndole al Señor, o muy pocos de ellos estaban haciendo la voluntad del Señor, ¿no? Entonces, dentro de este legado, ¿no?, el obedecer a Dios es más importante, ¿no?, que obedecer a la gente o obedecer a lo que dice de repente las naciones, ¿no?, o las generaciones. Cuán importante es saber, hermano, ¿no?, de que Dios tiene cuidado de nosotros, aún en medio de la dificultad que estemos atravesando. Aún en medio de los problemas que estemos pasando, ¿no?, Dios va a tener cuidado de nosotros. Dios está utilizando muchas veces las situaciones por las cuales estamos atravesando o a las que enfrentamos cada día nosotros, ¿no?, para tejer, ¿no?, si quiere llamarlo así, un patrón de cuidado de parte del Señor, ¿no? Y Dios prepara a veces cosas para que nos pase a nosotros, ¿no?, pero que verdaderamente son cosas que Dios está utilizando para mostrarnos de que Dios está al cuidado de nosotros, de que tiene cuidado, de que Dios está interesado en nosotros, de que hay una protección de parte del Señor para el pueblo, ¿no?, que confía y que cree en el Señor.
Pero lamentablemente, hermanos, tengo que darle una mala noticia que hay mucha gente, ¿no? Que está desligándose de la gracia de Dios, está desligándose del camino de Dios y está perdiendo este cuidado que Dios tiene con los que le buscan, con los que le obedecen y con los que están haciendo la voluntad del Señor. Entonces, Dios sigue siendo Dios, ¿no? Dios, y sus promesas de Dios siguen siendo las promesas de Dios, no va a cambiar, ¿no? Y si van a ser reales para nosotros, obviamente es porque estamos creyendo y estamos confiando en el Señor, ¿no? Porque nosotros sin Dios no somos nada, ¿no? Y Dios sin nosotros, Él sigue siendo Dios nomás, no le va a afectar a nada, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? De que nosotros lo podamos entender, ¿no? Podamos comprender, y no solamente podamos entender y podamos comprender, sino podamos experimentar lo que el Señor ha preparado, ¿no? Sobre el cuidado que Dios nos está dando día a día. Ese dato que mencioné, ¿no? Ahí más arriba, ¿no? Con respecto al pueblo judío que había sido perseguido, si usted lee la palabra del Señor va a encontrar que en muchas ocasiones, en muchas oportunidades, ¿no? Ha sido perseguido, ha sido atacado, ¿no? Hasta hoy en día, ¿no? Pero si usted se da cuenta y usted mira, ¿no? Hasta hoy en día, ¿no? Esa nación que simplemente no es tan diminuta, tan pequeña, tan chica en territorio, ¿no? Se ha constituido en una de las más poderosas en este tiempo, ¿no? De la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque es el pueblo escogido de Dios, porque es el pueblo, ¿no? Que Dios santificó para que le adorara, ¿no? Aunque el pueblo de Israel, ¿no? En sus muchas travesías que ha tenido, ¿no? Ha desobedecido la palabra de Dios, ¿no? Ha incumplido los mandamientos del Señor, ¿no? Pero aún así, porque hay una palabra de bendición, hay una promesa para ellos, Dios sigue, ¿no? Poniendo su mano de cuidado, ¿no? Alrededor del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces, no, han sido atacados? ¿Cuántas veces naciones, no, que están cerca de Israel se han juntado, no, para destruirlo a Israel y no han podido destruirlo? No han podido eliminarlo o como se dice de repente hacerlo, no desaparecer de la faz de la tierra. ¿Por qué? Precisamente no, porque es el pueblo de Dios y Dios está cuidando a su pueblo. Y como dije, y continuará siendo el Señor, pero no solamente ya al pueblo de Israel, sino también a nosotros que somos ahora, nosotros incluidos en la gracia, incluidos para que podamos vivir bajo el cuidado del Señor. Entonces, es muy importante, ¿no? Que sepamos entender, ¿no? De que Dios cuida y cuidará y siempre estará el Señor, ¿no? Cuidándonos a nosotros cuando estamos haciendo las cosas bien, hermano. Cuando estamos andando conforme a la voluntad del Señor, cuando mi corazón y mi mente solamente tiene el temor de Dios, cuando vivimos bajo ese procedimiento de temerle a Dios, de honrarlo a Dios, de glorificar a Dios aún en medio de lo que estemos atravesando. Entonces, tengamos este cuidado nosotros, tengamos en cuenta esto de que para que el cuidado de Dios esté en mi vida, ¿no? Y a través de mí pueda llegar a mi familia, ¿no? O a los que me rodean. Entonces yo tengo que andar bien, yo tengo que estar bien, yo tengo que honrarlo a Dios, yo tengo que buscarlo a Dios, yo tengo que creer y confiar en las promesas de Dios y obviamente estar abocado, ¿verdad?, a lo que el Señor determine para mi vida. Si no fuese así, entonces estaré expuesto al peligro, ¿no? Y me pasarán cosas y me sucederán cosas. ¿Por qué? Porque me he salido, ¿no?, de los preceptos de Dios, del camino de Dios, y quedo ya exento, ¿no?, del cuidado de Dios, o quedo, ¿no?, a expensas de mis enemigos que puedan atacarme y puedan destruirme. ¿Por qué? Porque
yo sin darme cuenta me he apartado del Señor. Entonces podemos decir que para que sigamos viviendo bajo el cuidado de Dios, para que sigamos disfrutando, ¿no?, de esta protección, de este cuidado de Dios, yo y usted tenemos que vivir bajo los mandamientos del Señor. Esta es la primera cosa. Dios sigue actuando, ¿no? Dios sigue siendo Dios, ¿no? Como le dije, Dios sigue mirándonos a nosotros como su oveja, como sus hijos. Dios sigue todavía teniendo misericordia, teniendo compasión, ¿no? Todavía estamos viviendo bajo el tiempo de la gracia. Todavía podemos todavía mirarlo a Dios, todavía podemos todavía pedirle perdón a Dios. Estamos, quiere decir, a tiempo todavía si hemos perdido de repente, ¿no?, cierto concepto, ¿no?, o cierto momento, tiempo de nuestra vida espiritual, ¿no?, nos hemos deslizado, nos hemos apartado. Entonces todavía es tiempo de volver a recuperar todavía el cuidado de Dios para nuestras vidas. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios porque mirando este pasaje de la Escritura, y no solamente muchos pasajes, ¿no?, con respecto a que Dios los estaba cuidando, Dios los estaba guiando, Dios los estaba ayudando y Dios les estaba proveyendo todo lo que necesitaban, ¿no? Entonces, caminemos, ¿no?, bajo la voluntad del Señor, hagamos las cosas que siempre digo nos corresponden hacer a nosotros y Dios hará las cosas que a Dios les corresponde hacer. En segundo lugar, ¿no?, el cuidado de Dios está siempre con nosotros. Ahí, versículos 3 y 4, ¿no?, que hemos leído el pasaje, dice, y no emparentarás, dice, con ellas, dice, no harás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, dice, porque desviará a tu hijo, dice, de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto, dice. Eso, ¿qué quiere decir, hermano? Que el cuidado de Dios va a estar siempre, ¿no?, con nosotros. Pero si nosotros hacemos las cosas que no están bien, ¿no?, entonces vamos a perder el cuidado de Dios, como hemos leído acá nosotros en estos dos versículos, ¿no? Dios estaba cuidándolos a ellos, estaba llevándolos a una tierra, ¿no?, que les había prometido, pero al mismo tiempo, ¿no?, Dios los está cuidando. Fíjese el contexto del pasaje, que Dios les estaba diciendo, ¿no?, de que ellos no hagan alianza con ninguna otra nación, ¿no? ¿Por qué? Porque otra nación no tenía la fe, otra nación no vivía bajo el temor de Dios, tenía otras creencias, otros dioses, no, otras culturas, no, la cual los iba, a conducir a ellos a esas culturas, no, de ellos. Entonces, esto es muy importante. Ahí estaba el cuidado de Dios, ahí estaba Dios cuidándolo siempre, Dios llevándolo, ¿no? Como cuando el padre de familia o el padre, ¿no?, de ese hijo lo está aprendiendo a caminar y lo toma de la mano y lo está haciendo caminar. Eso es lo que estaba haciendo Dios con el pueblo de Israel. Como a su hijo lo estaba conduciendo. Le estaba diciendo, no, en el camino vas a encontrar otras naciones, no, más poderosas que tú, no, pero vas a destruirlas con tu mano, con tu poder, no, con mi poder, perdón, vas a destruir a esas naciones, ¿no? Pero lamentablemente muchas veces nosotros hacemos todo lo contrario que Dios nos está mandando a hacer. Allá en la carta de Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo 7, ¿no?, nos habla de que dice que si echamos nosotros nuestra ansiedad, ¿no?, nuestra preocupación, nuestra necesidad, nuestras ansiedades, ¿no?, nuestra incertidumbre, dudas, preocupación en las manos de Dios, dice, Él tiene cuidado de nosotros, dice. Y lo dice así contundentemente, hermano, Él tiene cuidado de nosotros, dice. Él nos puede cuidar, Él tiene cuidado. Entonces, yo quiero disfrutar, ¿no?, de este beneficio para mi vida. Yo quiero aprender de que efectivamente este cuidado puede actuar en mi vida, ¿no?, si ando, ¿no?, conforme a lo que el Señor me está mandando en su palabra. Acá Dios les dice al pueblo de Israel, no hagan, no, ninguna alianza, no mezclen sus hijos con hijos de ellos.
No hagan esto porque ellos les van a conducir a otras cosas y se van a apartar de mí, no, y se van a perder y van a ser destruidos por mí, dice el Señor. Entonces, quiero disfrutar del cuidado de Dios siempre, ¿no? Ando conforme a lo que dice la palabra. Hermano, muchas veces no es tan difícil, ¿no? Que entendamos la palabra del Señor, porque Dios es tan bueno que nos ha mostrado y nos muestra a través de su palabra con ejemplo, ¿no? Y con claridad de ella para mostrarnos a nosotros de que si queremos que nos vaya bien, pues hagamos las cosas bien. Si queremos que el Señor pues nos cuide, pues entonces hagamos lo que el Señor nos está pidiendo. Dios mueve su mano y Dios siempre va a mover su mano a favor de nosotros, ¿no? En el libro de Jeremías, ¿no? En el profeta dice, no, porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Yo sé lo que yo quiero para ti, dice el Señor, que son mis pensamientos son buenos para ti, mis planes son buenos para ti. Yo quiero lo mejor para ti, quiere decir en otra versión. Entonces, Dios quiere, ¿no?, lo mejor para nosotros, pero lamentablemente a veces nosotros somos los que perdemos, ¿no?, que la mano de Dios se mueva a favor de nosotros para traernos bendición y para traernos cuidado, porque nos apartamos del Señor. Dios está siempre, ¿no?, en movimiento, preparando una bendición para cada día para nosotros. O sea, en otras palabras, nada hay fuera de Dios. Él está en todo, aún en las cosas que ni imaginamos nosotros. Está Dios, ¿no? Pero ahora ahí está el detalle de cómo lo vemos a Dios nosotros, cómo lo buscamos a Dios, cómo confiamos en el Señor y cómo creemos también en el Señor. Preciados hermanos, ¿no? Este tema es muy importante, ¿no?, que tomemos en cuenta nosotros para que podamos ver de que Dios siempre, ¿no?, está al cuidado de nosotros. Así que estas promesas que Dios nos muestra, ¿no?, son promesas reales, ¿no? Y tal cual el Señor las ha dicho, ¿no?, se van a cumplir cada una en nuestra vida. Dios siempre va a intervenir y va a hacer, ¿no?, de que se haga una realidad la fe en nuestra vida. Ahora, esto también es muy importante. Dios siempre está obrando aunque nosotros no lo veamos o no seamos conscientes de ello, ¿no? Ahí el versículo 7 que hemos leído nosotros en el pasaje del tema, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, dice, os ha querido Jehová y os ha escogido, dice, pues vosotros erais el más insignificante de todos, dice. ¿Qué quiere decir? Que no valían nada, que eran menos que todos, pero el cuidado de Dios, porque había una promesa y había, ¿no?, un pacto de parte de Dios, ¿no? Dios cumple este pacto y esta promesa. Por eso es que es importante, hermano, ¿no? Por eso es que no es tan solamente decir, sí, yo creo en Dios, yo busco a Dios, o yo oro a Dios, o yo hago, ¿no?, de que las cosas vayan de repente acomodándose. No. Tenemos que buscarlo a Dios y tenemos que confiar y tenemos que creer de que Dios tiene el cuidado de nosotros. Nunca debemos permitir, ¿no?, que una persona, institución o gobierno tome el lugar de Dios, ¿no? Nada, ¿no? Dios entretejerá los hechos de la vida para nuestro beneficio, ¿no? Dios es quien va a cambiar nuestra realidad, ¿no?, para siempre. Cualquier condición, cualquier situación, ¿no?, cualquiera que sea, ¿no?, las cosas que estemos atravesando, es el Señor que va a tomar el cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de usted, Dios tiene cuidado de mí, Dios quiere cuidar de su vida, Dios quiere cuidar de mi vida, Dios quiere cuidar de mi familia. No tan sencillamente nosotros debemos buscarlo al Señor y hacer las cosas bien delante del Señor. Quiero concluir este mensaje, ¿no? Quiero terminar con este pensamiento. Mire, tenemos la seguridad de saber que nada nos pasa en esta vida sin el consentimiento o sin el conocimiento y cuidado de Dios. Todo lo que nos pasa. Debemos confiar nuestras vidas a Dios todos los días,
aceptando su cuidado, confiando y creyendo de que Él tiene una protección en todo lo que nos pueda acontecer. Hay muchos testimonios, ¿no?, de situaciones difíciles que Dios los ha librado. ¿Por qué? Por su cuidado del Señor. ¿No? Dios es sustentador de todas las cosas, como lo dice Colosenses 1:17. Dice, en Él y por Él, dice, y para Él fueron creadas todas las cosas. Dice, en el universo no se mueve nada sin el control de Dios. Así como controla Dios el universo, así también Dios puede controlar su vida, mi vida, y puede tener cuidado de nosotros. Este es el mensaje de esta noche. Que Dios bendiga esta palabra, ¿no? Que yo y usted podamos aprender cada jueves que nos reunimos, ¿no?, en culto de oración, y a través de este medio podamos comprender lo que Dios nos está hablando en este tiempo, lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Permítame hacer una oración esta noche, ¿no?, por esa situación difícil que está atravesando de repente, ¿no?, y como que le ha entrado cierto temor y cierto miedo, ¿no?, y como que de repente, ¿no?, ha perdido esa noción de que Dios le está cuidando. Hoy esta palabra le dice, yo estoy al cuidado, dice el Señor, no contigo. Padre, muchas gracias. Señor Dios Todopoderoso, Creador de todo, mi Dios amado, del cielo, de la tierra, del universo, mi Dios amado, y de mi vida, Señor. Hoy me rindo a ti, Señor, agradezco por esta palabra, gracias te doy por ella, Señor. Gracias por permitirme, Dios, que yo pueda, Señor Dios, hablar de tu palabra por este medio, mi Dios amado. Que muchas personas, Señor, puedan oír este mensaje, Dios, y tú a través de él, mi Dios amado, pueda transmitirle, mi Dios amado, una seguridad, Señor amado, en su corazón, en su vida y en su ser, Señor. Muchas gracias. Así oro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén.